Bueno, la clase del día de hoy es la primera que tenemos para discutir ya propiamente el libro del físico y el filósofo. Estaba como lectura el capítulo 1 y lo que quiero hacer, primero que nada, es hablar un poquito de la autora. Esto es siguiendo el consejo del filósofo y antropólogo hermeneuta Paul Ricoeur, que siempre dice que cuando vamos a empezar a leer un libro, pues hay que investigar también quién es el autor para entenderlo mejor. Es como un ejercicio siempre muy útil conocer al autor. Entonces, voy a compartir en pantalla un PowerPoint con la foto de la autora, mientras les cuento algunos datos que investigué sobre ella. Miren, Jimena Canales nació en la Ciudad de México, pero creció en Monterrey y estudió en el Tecnológico de Monterrey Ingeniería Física Industrial. Terminó la carrera en 1995. Encontré una entrevista donde le preguntan un poco sobre su infancia y ella dice que sí tenía interés hacia la ingeniería y hacia la ciencia, hacia la física desde pequeña. Y que bueno, que además el entorno industrial de Monterrey pues era como muy familiar para ella y que uno de sus juguetes favoritos fue una computadora vieja y pues muy joven aprendió lenguajes computacionales que ya no se usan ahora, como el BASIC, Logo y Pascal. Entonces con esas cosas se entretenía cuando era chica. En la escuela comenta que los llevaban a ver fábricas en vez de ir a museos. Pues en la ciudad de Monterrey pues lo que hacen con los niños de las escuelas es que los llevan a ver fábricas. Entonces veía la fábrica de acero, de vidrio, de cemento, de cerveza. Y pronto, cuando empezó a leer como libros de ciencia y así, se enamoró del siglo XIX porque era como el que le parecía más cercano a este entorno industrial en el que ella se había desenvuelto. Después de terminar la carrera de Ingeniería Física Industrial en el TEC de Monterrey, Ciudad de Monterrey, decidió estudiar una maestría en Historia de las Ciencias. Y esto fue porque pues, pensó que podía tener una visión un poco más distante de las ciencias, un poco más global. Y a ella le sorprende que sean solamente, por ejemplo, 300 historiadores de la ciencia en las reuniones anuales, si comparamos con la cantidad de científicos que hay, ¿no? O sea, la diferencia es brutal de los poquitos historiadores que hay. Y lo importante que es la historia para entender a la ciencia. Bueno, después de que terminó la maestría en Historias de las Ciencias en la Universidad de Harvard en Boston, continuó allí con el doctorado. El doctorado lo terminó en 2003 y un año después, pues ya la contrataron como profesora asistente del Departamento de Historia en Harvard. Y en el 2013 la promovieron a profesora asociada. Fíjense allí, del 2004 al 2013 fue 9 años profesora asistente. Y bueno, pues ya la ascendieron y en esa década pues consiguió muchos reconocimientos por su trabajo como historiadora. La llamaron para formar parte de una asociación alemana cuyo nombre pues no voy a intentar pronunciar bien, pero es algo así como internacional, Colegio Internacional de Cultura, Técnica y Filosofía. Permítanme un momentito porque están tocando la puerta algunos compañeros y compañeras del curso. Muy bien. Entonces, bueno, la llamaron de esa asociación alemana y también le dieron un título para historiadores del Departamento de Historia de Illinois y demás, ¿no? O sea, es una persona, pues sí, con muchos honores, muchas medallas. Y sus libros, además de muchísimos artículos que tiene sobre el siglo XIX y sobre la modernidad,
Es muy curioso esto de la modernidad porque nosotros en filosofía llamamos modernidad a la época de Descartes, ¿no? Como la época moderna. Pero los científicos, cuando dicen es la física moderna, se refieren como a la física actual, a la de ahora, a la contemporánea. Entonces, bueno, lo que ella hace es historia de la modernidad, de la revolución industrial en la ciencia, y tiene un libro que se llama Una décima de segundo y una historia. Yo tuve oportunidad de escuchar a Jimena Canales en una conferencia que dio en la UNAM y habló un poco sobre ese libro y tiene que ver con el inicio del cine, con estas imágenes de los caballos que empiezan como a sugerir movimiento en unas imágenes, y a esto se refiere lo de la décima de segundo. Y bueno, pues escribe cosas sobre ciencia, sobre arte y tecnología, y en particular ese libro de la décima de segundo es sobre cómo inicia el cine. Y su otro libro, pues más famoso, pues es este que vamos a leer nosotros, El físico y el filósofo. Entonces, bueno, pues esos son más o menos los datos que encontré sobre la autora. Y en esta entrevista, donde hablaba sobre su infancia, también le preguntaron cuál era para ella la utilidad de la historia, qué aportaba la historia. A ver si me pongo la pantalla completa, ¿verdad? Se vería mejor. Ahí está. Le preguntaron qué aportaba la historia y ella responde muy, muy bonito. Dice que a veces las personas definen el pasado como aquello que ya no está, aquello que ya se fue. Sin embargo, a ella le gusta pensar que el pasado también está aquí porque vienen del pasado todas las cosas que se quedaron. Entonces, el pasado para mí es lo que ha dejado marcas y nos permite decidir cómo vivir. Y si queremos vivir de otra manera, pues tenemos que usar lo que tenemos en el presente, entendiendo el pasado de diferentes maneras para construir el futuro que queramos. Bueno, pues esto es sobre Jimena Canales y vamos a empezar a hablar de su libro, que está dividido en 4 partes. Déjenme, uso tantito el pizarrón, a ver si funciona, porque al principio de las clases virtuales lo usaba mucho y ahora la última vez que lo intenté utilizar, pues no, como que se atoraba mucho. Entonces esperamos que nos vaya bien el día de hoy. Ahí está. Bueno, entonces el libro de Jimena Canales se divide en 4 partes. La primera parte se llama El debate, que es obviamente la que ya estamos leyendo. Comprende de los capítulos 1 al 3 y allí la autora va a hablar precisamente sobre el encuentro entre Einstein y Bergson. Nosotros ya leímos para el primer capítulo, pero todavía nos quedan 2 sobre este tema. La segunda parte, creo que mejor voy a poner así con números romanos para distinguir de los capítulos, se llama Los hombres. Comprende del capítulo 4 al 19. Y allí va a hablar de los contextos del debate. Nos va a decir qué estaba pasando en el Reino Unido, en Francia, en Alemania y en Estados Unidos, y cómo es que las afirmaciones de Einstein se valoran más que las de Bergson. Como ustedes ya leyeron en este primer capítulo, en el momento en que se encuentran, Henri Bergson es una persona de muchísimo renombre y de muchísimo respeto en la cultura francesa y europea. Va a ser Nobel de Literatura, se cita junto a filósofos como Platón, Sócrates y Kant, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que al día de hoy sea mucho menos famoso Bergson que Einstein, ¿no? Einstein, si nosotros salimos con una foto suya a la calle, seguramente
grueso de las personas nos pueden decir quién es, y si salimos con una foto de Berzón, pues no nos va a pasar eso, ¿no? Entonces, lo que dice la autora, pues es que estos capítulos del 419 están destinados a que nosotros entendamos todo este contexto del siglo XX y cómo fue que Einstein subió a la fama que tiene hoy en día. La tercera parte del libro se llama Las cosas, que ahora, habiendo visto la entrevista de su infancia, pues entiendo que refiere como a todos los objetos que a ella también le llaman mucho la atención. Esos son 7 capítulos, del 20 al 27. Y allí va a ser un análisis de los ejemplos concretos que se repiten en los debates, pero con referencia a objetos como el telégrafo, la radio, las películas, en las que ya sabemos que también es experta, en esta postulación de que haya seres súper rápidos o cosas supersónicas, en fin, ¿no? Estos son como más bien conceptos asociados a objetos. Y por último, del capítulo 28 al 29, muy brevemente, nos habla de las palabras que Einstein dedica a Berzón y viceversa, ya muy poco antes de morir. Esos son lo que hay en los capítulos 28 y 29. Me gustaría mucho, fíjense, yo creo que el día de la clase de despedida, pues darle una leída a esos 2 capítulos para contarles qué fue lo último que se dijeron los 2 protagonistas de nuestro semestre y cómo hablan ya después de haber pasado por las guerras, por experiencias personales y por lo que pues parece ser ya sí como una actitud más madura, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esto es para que tuvieran la anatomía del libro de Jimena Canales y vuelvo a mi PowerPoint para hacer una breve introducción usando ya contenidos del capítulo 1 que ustedes leyeron, una breve introducción a la teoría de la relatividad y a el concepto de duración de Berzón. Yo pues sé que varios de los alumnos del SUA ya son científicos, también sé que en el imaginario colectivo y en la cultura general pues hay cierto conocimiento de las ciencias y de la relatividad, pero pues también puede que sea la primera aproximación de algunos de ustedes a esta teoría. Entonces, pienso que es importante pues hablar como de algunas características esenciales de la teoría de la relatividad. Y bueno, la imagen que estoy en este momento compartiendo con ustedes es el espacio-tiempo siendo deformado por el planeta Tierra y por la Luna. Según la teoría de la relatividad, el espacio y el tiempo ya no están divididos, ya no son 2 conceptos como lo eran en la física clásica, en la física de Newton, en donde, bueno, se postulaba que cada uno era infinito y cada uno era absoluto, pero lo que hace la teoría de la relatividad de Einstein es fundirlos en un mismo concepto. Y como podemos ver, pues es como esta red espacial que... Sandra, por favor, ponle mute. Bueno, esta red espaciotemporal se curva con la presencia de masas en el universo. Y es así que entendemos, por ejemplo, el movimiento de la Luna en torno a la Tierra y, por supuesto, de los planetas en torno al Sol, etcétera, etcétera, como ya no una cuestión de acción a distancia, como pasaba con las fuerzas newtonianas, sino que todos están, digamos, es que quiero decir como contenidos en el espacio-tiempo. Esa es la palabra que estaba buscando. Bueno, entonces, en alguna página de nuestro capítulo nos dice Jimena Canales que 3 características principales de la teoría de la relatividad es esta fusión del espacio-tiempo, y otra característica es que la velocidad de la luz se descubre que va a ser constante.
no importa a qué velocidad vaya la fuente que emite esa luz, siempre viaja a la misma velocidad. Es muy curioso porque finalmente pues la teoría se terminó llamando la teoría de la relatividad, porque lo que sí varía cuando la fuente va a una velocidad muy alta es la velocidad del tiempo. Esto seguramente lo vamos a ver con mucho cuidado porque ya vimos que hay un capítulo del libro que se titula La paradoja de los gemelos y allí nos van a explicar cómo funcionan los relojes en la relatividad. Pero para decirlo así introductoriamente, pues lo que sucede es que la velocidad a la cual transcurre el tiempo en un reloj sí depende de qué tan rápido va ese reloj en el universo, ¿no? Si va en una nave, un gemelo, o muy rápido, pues entonces va a pasar más lento el tiempo. En contraste con ese tiempo, que sí es relativo al reloj, a la persona o al objeto que está viajando en el universo con ese reloj, la velocidad de la luz no cambia. Y en algún libro de historia de la ciencia leí alguna vez que quizás a Einstein le hubiera gustado más que su teoría se llamara la teoría de la constancia de la luz, porque al igual que Aristóteles, Einstein buscaba grandes constantes en el universo. Pensaba como que esta fórmula famosísima de que la energía es igual a la masa por la velocidad de luz al cuadrado, este tipo de ecuaciones o este tipo de cantidades como la velocidad de la luz tenían que ser como principios inamovibles, universales, y pues sí, creía en estas constantes físicas, ¿no? Entonces, es curioso, pues que al final lo conocemos por haber roto todas nuestras, como todas nuestras intuiciones y nuestro sentido común de cómo funciona la naturaleza, y que nos quedemos con esta idea de la relatividad, cuando pues realmente otra cosa importantísima de la teoría es que la velocidad de la luz siempre es constante. Entonces, bueno, voy a dejar hasta aquí la brevísima introducción a la teoría de la relatividad. Quizás nada más comentar que pues es una teoría que se reconoce que es solamente de la autoría de Albert Einstein, mientras que la otra gran teoría de principios del siglo XX, que es la mecánica cuántica, se reconoce que es un trabajo colectivo de Bohr, Heisenberg, Schrödinger, también Einstein, y varios otros que discutían al mismo tiempo y fueron construyendo la teoría. Pero ellos eran muchos y estaban discutiendo, y la teoría de la relatividad sí se le adjudica solamente a Einstein, y se dice que Lorentz y Poincaré ya le estaban pisando los talones, pero es él realmente el que puede pues formular la teoría tal cual. Bueno, ni siquiera necesitamos una foto de Einstein porque todos sabemos cómo es, pero pensé que podía ser útil traer una foto de cuando era joven para que nos imaginemos más o menos cómo podía estar en el momento en que se encuentra con Henri Bergson en París. Y bueno, es en el año 1922 cuando ocurre esto, en abril, y lo que iba a presentar Einstein pues era su teoría de la relatividad, y como ustedes ya saben, en el público se encontraba Bergson y pues se sintió sumamente ofendido por la afirmación de Albert Einstein de que el tiempo de los filósofos no existía. Entonces, más o menos así de joven debe haber estado Einstein cuando dijo eso. Y bueno, aquí vemos la fecha de nacimiento y muertes. Nació 10 años antes prácticamente de que empezara el siglo XX. En cambio, Henri Bergson nació casi 40 años antes de que empezara el siglo XX. Eso quiere decir que hay una diferencia de 30 años entre nuestros dos protagonistas del debate. Y bueno, pues aquí traje esta imagen de Henri Bergson, en una imagen enigmáticamente parisina, y él con su bombín, ¿no?, que nos hace ver que era como un miembro ya muy reconocido de la intelectualidad para cuando conoce al joven Einstein. En contraste con esta afirmación cientificista de Einstein de que el tiempo
existe, es una cosa física y no depende absolutamente de que nosotros lo conozcamos o no. Bergson pues va a proponer una temporalidad de la conciencia, intrínseca a la conciencia y a la experiencia humana, y por eso va a considerar que la teoría de la relatividad es incapaz de explicar cómo nosotros, los seres humanos, tenemos experiencia del paso del tiempo. Y al no incluir eso en su teoría, para Bergson, pues, o sea, al no incluir la experiencia temporal personal en la teoría de la relatividad, Einstein ha fallado. Lo que pasa es que se puso muy valiente este hombre y en el mismo año en que se conocieron, no sé si notaron eso, pero, o sea, en abril de 1922 se conocen y antes de que termine el año, Andrew Bergson ya tiene publicado el libro en el que pretende refutar la teoría de la relatividad. Me parece muy fuerte, dijo, es claramente una persona que podía escribir rápido, pero además o sea, la afirmación de que va a refutar la teoría de Einstein, pues es desde luego muy aventurada y hoy en día se reconoce que pues fue errónea, o sea, fue errónea esa afirmación de que Einstein se había equivocado. Y bueno, le parecía a Bergson que Einstein no lograba capturar el tiempo y además como fue un poco burlón y también Einstein fue un poco burlón en sus afirmaciones que vamos a ir conociendo a lo largo del libro. Entonces, bueno, aquí tenemos por lo menos los rostros de los dos protagonistas y así como les traje la imagen del espacio-tiempo deformándose por la presencia de masas, ahora para representar la duración, el elan vital de, bueno, la duración es de la durée, ese es como el concepto bersoniano. Pero otro concepto muy importante en la filosofía de Bergson es el elan vital, que es como esta fuerza de vida y que encaja en su postura vitalista en contra del mecanicismo cartesiano. Es decir, no somos máquinas, somos seres vitales con una intuición que es más importante que la razón y que esto que llamamos vida no se puede explicar con el conjunto de las partes que conforman a nuestro organismo. Es algo más. Entonces, déjenme ver, bueno, van a ver, este es un video súper bonito que voy a tratar de abrir y no voy a poder. Abro el enlace en el navegador y vuelvo a compartir pantalla a ver si funciona. El otro día puse un video en una sesión de Zoom y sí se escuchó y sí se pudo ver, entonces yo espero lograrlo esta vez también. Un momentito de paciencia porque, bueno, según yo vale la pena para poder explicar cómo la experiencia de la durée. Si se pone muy lento, pues ya no les puedo pasar el enlace por el chat. Eso es otra cosa que podemos hacer. Y así ustedes lo abren en sus computadoras. La mitad. Fotos. Ya estoy llegando, ¿eh? Estaba por aquí. Ya, si no lo encuentro en un minuto, vamos a continuar con la clase. A mí me gustó mucho que está emanando de la cabeza de la chica
esta especie como de red eh, que vendría siendo como la trama de tiempo de Merleau-Ponty, en donde nuestros horizontes de lo que nos ha pasado y de lo que nos puede pasar son los que construyen el tiempo, pero emana de la conciencia. Sí, no, no. Encontré otras fotos encontré otras fotos de Andy Berzón y eso, pero no puedo hacer que el video funcione. Entonces, mejor cuando termine la clase, subo el PowerPoint y ustedes pueden ver el video en el enlace. Otra cosa que me gustaba del video es que dura 10 segundos, pero tiene una música muy linda e intensa. Y lo que dice Berzón es que cuando nosotros escuchamos una melodía, tenemos una experiencia que unifica a esa canción y no la divide como el método cartesiano cuando analiza o como hacen los científicos cuando nos dicen cuáles son las notas de la canción. Estos procesos de la razón, que son analizar, dividir, explicar, dice Berzón, son la más pobre de las descripciones comparando con la experiencia que sentimos al escuchar la música y que genera un significado unificado de la melodía. Entonces, esta es, creo yo, una de las maneras en que Berzón intenta expresar que la visión científica es pobre comparada con la experiencia humana y que la ciencia no está logrando capturar esas experiencias. La experiencia de la música y la experiencia del tiempo en particular. Muy bien, pues ya estas eran las imágenes que traía de apoyo en el PowerPoint y ahora sí me voy a regresar al pizarrón y lo que voy a hacer en los siguientes 15 minutos es una tabla comparativa de lo que en el capítulo 1 Jimena Canales nos va explicando que hace la diferencia entre Berzón y Einstein. Y ahora sí, pues, digamos, terminó mi introducción, no tan breve, y vamos a pasar a el contenido del primer capítulo propiamente. Entonces, de este lado voy a poner a Berzón. Me pongo un poquito más oscuras las letras para que se vean bien. Voy a dejar las fechas porque sí nos sirve mucho como para orientarnos en la diferencia de, no solamente de edades, sino como de posición que había entre los dos autores. Y acá del otro lado voy a poner a Albert Einstein. Y 1859, 1955. Antes de que empiece con la tabla comparativa, sí se ve bien el pizarrón, sí está bien el tamaño de letra y todo, porque... Sí, se ve perfecto. Ah, muy bien, gracias. No me voy a quedar yo aquí hablando sola en un tiempo y luego no se está proyectando en la pantalla lo que uno cree, ¿no? Entonces, qué bueno que ya me confirmaron que todo bien. Vamos a hacer una línea que separe a nuestros dos autores. Y pues vamos a ver en este capítulo 1, que se titula Prematuro, pues cuáles son algunas ideas centrales que yo destaqué y pues espero después podamos tener unos 10 o 15 minutitos también para que ustedes me comenten pues sus impresiones o si hay algo que les haya llamado la atención o algo que quieran compartir con el grupo. Bueno, entonces, siguiendo mis notas, bueno, pues ya vemos que Berzón es una persona con prestigio, influencia, fama, y nos dice que no hay que interpretar el tiempo solamente a través de la ciencia.
En oposición, bueno, ni voy a poner comillas porque todo lo que escriba es lo que ellos dijeron, entonces ya se sobreentiende que son comillas. En oposición, para Einstein, el espacio en sí mismo y el tiempo en sí mismo, absolutos, como los había definido Newton y como los retomó Kant, son dos conceptos que están condenados a difuminarse hasta convertirse en meras sombras para dar lugar a este nuevo concepto en conjunto que es el espacio-tiempo en oposición a tiempo y espacio newtonianos. Es curioso esto de que Kant admirara tanto a Newton y tomara su espacio y su tiempo para las intuiciones puras, porque después el filósofo de la ciencia, Karl Popper, dijo que le hubiera gustado saber qué hubiera dicho Kant en nuestra época, una vez que ya Einstein estableció el espacio-tiempo, ¿verdad? José María es así como, sí, sí, cierto. Sí, sería muy curioso saber qué pasaría con las intuiciones puras kantianas en esta ciencia actual. Y bueno, una chica de la licenciatura de filosofía escribió su tesis sobre eso porque era como una provocación. Y bueno, ya, luego no les cuento toda la tesis, pero pues yo creo que sí es una cita muy curiosa esta de que, pues que la cita curiosa es de Popper, de qué pasaría si Kant supiera que el espacio-tiempo son una misma cosa. Bueno, otra característica del tiempo einsteiniano es Maestra, que... no le... sí. ¿Qué dijo sobre la cita de Popper? ¿Qué habría dicho Kant sobre cómo habría modificado sus antinomias? No le Sí, escuché bien. no, o sea, ¿qué habría hecho Kant con su propia filosofía si conociera la física actual en la que ya no se sustenta el espacio y el tiempo newtonianos que él admiraba tanto, sino que pues Sí. se tiene una nueva noción del espacio-tiempo? Pero no dijo Popper de algo en específico de lo de Kant. Sí, no algo en específico, sino más bien como pues que se había basado en el tiempo newtoniano. Y pues probablemente solo diría que el espacio-tiempo es una condición de posibilidad para el conocimiento, ¿no? O sea, como que tal vez lo diría todo lo que dijo, pero uniendo los dos conceptos. Pero bueno, pues sí, es cierto que pues, no los conoció, ¿no? Y eso es curioso. Muy bien. Otra característica, continúo, del tiempo de Einstein es que es independiente de nosotros. Entonces, hay citas como la siguiente: el universo se sustenta igual de bien sin nosotros. Nosotros, agentes cognoscentes, ¿no? O sea, sin conciencia. En cambio, pues para Bergson, la duración necesita de la conciencia totalmente. Bergson asociaba el tiempo con este elan vital del que estábamos hablando, un concepto traducido como impulso vital que cruza a todo el universo. Entonces lo voy escribiendo. Asocia el tiempo con el... No tengo cursivas en el pizarrón, pero lo voy a poner así, entre comillas, y lleva acento en ahí. Elan vital. Un concepto traducido como impulso vital que cruza a todo el universo y lo dota de una fuerza impalpable, produciendo creaciones inesperadas que la ciencia solo captura imperfectamente. Creando fuerza imparable que la ciencia no captura a la perfección. Nada más lo estoy parafraseando.
De por sí, es curioso que a pesar de que Jimena Canales es mexicana, ella escribió su libro en inglés primero, pues ya lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, y esta es una traducción de otro colega. Entonces ya estamos leyendo un texto traducido y yo luego además estoy cambiando palabras, pero bueno, estamos viendo las ideas centrales. Bergson influyó a Virginia Woolf y a muchos otros que introdujeron cambios en sus obras literarias o de teatro o de cine después, intercambiando, por ejemplo, futuros y pasados. Virginia Woolf tiene una novela que después ya se hizo película, que se llama Las Horas, y en ella se van presentando 7 personajes, pero hay como un escenario en el que todos coinciden, que es paralelo a la presentación de los personajes, y esta como estructura temporal es absolutamente genial en la literatura, y pues ella reconoce que leyó a Bergson y que se inspiró en parte en sus ideas. Bueno, déjenme leer ahora un poquito cómo va el lado einsteiniano. La cuestión es que en este encuentro del 6 de abril de 1922, Bergson pues va a tomar como provocación el que Albert Einstein haya dicho que no hay tiempo de los filósofos, y se va a lanzar contra la teoría de la relatividad de Einstein, y es tal la influencia de Bergson que, digamos, en la intelectualidad, que cuando le dan el premio Nobel a Einstein, se lo dan por otros logros que tiene la ciencia, pero no por la teoría de la relatividad. Porque si Henri Bergson había dicho que la teoría estaba mal, era demasiado riesgo darle el Nobel por eso. Ahora, no sé si conozcan más o menos la vida de Albert Einstein, pero se dice que en 1905 fue su año maravilloso, porque en ese año publica 5 artículos que son la base de la física actual. Uno de ellos es sobre el efecto fotoeléctrico, otro tiene que ver con cuántica, otro tiene que ver con relatividad. No me sé los 5 títulos, pero el caso es que sobraban razones para darle el premio Nobel de Ciencia a Albert Einstein, y pues simplemente no mencionan a la teoría de la relatividad y le dan el premio Nobel, en particular creo que por el efecto fotoeléctrico. Pero bueno, o sea, así de fuerte fue el encuentro, y que Bergson pues dijera que estaba mal su teoría, ¿no? Entonces, estos son algunos datos del lado de Einstein, que no le dieron el Nobel por la teoría de la relatividad, sino por haber descubierto el efecto fotoeléctrico. Y bueno, la frase así del millón que se aventó Einstein ese día que Bergson lo escuchó es la siguiente: ya no existe el tiempo de los filósofos, solo queda un tiempo psicológico que difiere del tiempo físico. A esta afirmación es a la que reaccionó Bergson. Voy a poner aquí una flechita, y le responde con el libro Duración y Simultaneidad, como otra vez, como no tengo cursivas, lo que voy a hacer con los títulos de los libros es que los voy a poner así entre estas diagonales. Y simultaneidad, en donde afirma refutar la teoría de la relatividad. Einstein, en respuesta, va a decir, pues lo que pasa es que este señor no me entendió.
Y entonces muy amablemente dice, Berzón no entiende la física relativista. Su filosofía es flácida e indigna de ser leída. Imagínense nada más, o sea, los catorrazos entre estos dos hombres, por no decir entre estos dos egos, porque para hablar así, de verdad, hay que estar muy, muy mal de la fama subida. Entonces, Berzón no entiende la física relativista, su filosofía es flácida e indigna de ser leída. Y en respuesta, déjame hacer otra fecha para acá. Está pasando un tráiler, voy a... No encuentro mi micrófono para cerrarlo. Ya puedo quitar mi micrófono, ya se fue el tráiler que pitaba como si no fuera un mañana. Y de todas maneras, pues ya estaba cerca de terminar la tabla comparativa, en donde, como pudieron ver, pues Berzón lo que les dijo es que los que no lo habían entendido eran los científicos. Y pues lo que nos comenta Jimena Canales es que lo que sucedió es que tanto Einstein como Berzón se volvieron icónicos, uno del pensamiento científico y el otro fue ícono del pensamiento anticientífico, antirracionalista. Podemos entender a Berzón como una oposición a Descartes o como una oposición al positivismo lógico cientificista, que todo lo quiere ver a través de la razón. Para Berzón, la intuición es el concepto, digamos, más fundamental o es primordial, comparando con la razón o con la inteligencia, que nos contaminan y nos hacen seres sociales que nos preocupamos por, a través de la razón y de la inteligencia, interactuar con los demás y construir un símbolo de lo que nosotros somos, pero que realmente lo que somos más en esencia, pues no pasa por la razón. Lo entendemos casi sin palabras en un paso como anterior. Digo, ahorita pues no vamos a ver toda la filosofía de Berzón, para eso tenemos todo el semestre, pero bueno, para una clase introductoria pues me parece que sí, pues he dicho lo más básico. Y ahora pues voy a revisar el chat, en donde hay un par de comentarios. Dice, Kant murió en 1804. Muy bien. Y alguien dice por ahí que lo del tráiler fue toda una experiencia de duración. Exacto, duró muchísimo su claxon. Muy bien. Bueno, entonces, pues ahora sí, si quieren, abrimos los micrófonos. Díganme si alguno tiene problemas en salir en las grabaciones, yo las puedo detener cuando termina mi exposición. Si nadie tiene problema, pues discutimos todos si se sigue grabando. Y si tuviera yo tiempo al final, unos 2-3 minutitos, me gustaría comentar las publicaciones de Berzón que vienen casi al final del capítulo, para que, pues, bueno, para que sepan que en el ensayo es en donde viene la definición de duración de Berzón, sobre todo. Pero los dejo a ustedes hablar, no sé si tengan comentarios, dudas, algo que quieran compartir de la lectura. Julio César está levantando la mano. Adelante. Bueno, ahí estaba viendo lo de los premios Nobel y eso, y vi que, o sea, en los candidatos de 1921 estaba Einstein nominado por muchas personas, ¿no? También en el 20. Sin embargo, en el 21, antes incluso del debate, el comité declara que ninguno de los nominados cumple con los requerimientos del Nobel.
Y entonces el debate se da entre ese momento en que ya le habían dicho, o sea, en que no dieron el Nobel en 1921, y en 1922, porque a Einstein le dieron el Nobel en 1922, pero del 1921. O sea, en 1922 dieron dos. El de Einstein y el que ganó en... O sea, se lo dieron atrasado. Se lo dieron atrasado, pero eso fue incluso antes del debate. O sea, no sé... Y sí, bueno, ya leí las fuentes que está Jimena, ¿no? Que fue una premiante por la que no le dieron el Nobel a Einstein por la relatividad fue porque Bergson dijo que su relatividad era metafísica. Pero a lo que voy es, aún así antes, o sea, el comité ya tenía dudas acerca de darle el Nobel a Einstein. Después de eso, pues ya se quitaron esas dudas y dijeron, mejor se lo damos por el efecto fotoeléctrico, porque eso está en comunidad y ya todos lo aprobaron y eso, ¿no? Pero bueno, no sé qué tanto pudo haber sido, o sea, de peso la opinión de Bergson, porque en ese año también fue nominado Bergson. De hecho, no ganó en ese año. Tuvo 2 nominaciones en el 21 y en el 28. Y en el 28 ganó. Sí, Bergson, el Nobel de Literatura, ¿no? Sí, en la literatura, claro. Tiempo después. Pero también fue nominado en 1921. A lo que voy es, no sé qué tanta voz podía tener él en ese tiempo como para que los demás del comité dijeran, es que Bergson dijo que no. Pues yo no cuento con los datos para demostrar lo que dice Jimena Canales, pero sí considero que conociendo a los historiadores, cuando hacen una afirmación de ese tipo, pues es que tienen las bases, ¿no? Para afirmarlo. Y quizá, pues Bergson no estaba en el comité de los Nobel, pero sí quizás ahí hubo 2 o 3 personas que conocían lo que había sucedido con Bergson. Y pues eso nosotros no lo hemos leído, pero pues vamos a ver si en el resto del libro nos convence o si no nos presenta sus datos. Lo que sí es que no creo que lo dijera sin tener los datos, ¿no? O sea, eso sí sería pues incorrecto. Muchas gracias, Julio, por haber investigado. Vamos a escuchar qué más nos quieren comentar. Tiene la mano levantada Darío y después Serafín. Hola, Hola, Darío. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta, y el comentario es, bueno, a mí se me hace muy curioso porque, o sea, justo la autora decía que Bergson era como muy conocido y todo el mundo lo leía y lo citaba, etcétera, pero no solo quedó opacado para, digamos, la comunidad en general, sino para la filosofía misma, ¿no? Porque desde que yo llevo estudiando filosofía, Bergson ni siquiera se menciona. Bueno, sí, yo lo he visto, pero cuando hay como discusiones con la intuición de los fenomenólogos, ¿no? O sea, con Husserl y ellos. Ya después con la literatura. Pero fuera de eso, ni siquiera creo que sea un autor que se recurra mucho. Bueno, y también lo he llegado a ver con el doctor Linares, que también lo cita en sus trabajos. Pero sí, me llama mucho la atención, como que no solo haya quedado opacado para la comunidad en general, sino para la filosofía misma, ¿no? Y mi pregunta era, porque no queda claro en este primer capítulo, pero supongo que más adelante pues, se va a retomar, y es que, o sea, afirmar que el tiempo no puede ser pensado por la filosofía, o sea, no me quedó muy claro ahí el argumento, porque, o sea, si volvemos a Newton en ese entonces pues todavía era pensado como filósofo, ¿no? O sea, todavía ahí había una filosofía natural. Entonces, exacto, no me queda claro a qué se refería Einstein con no puede ser pensado por la filosofía o qué es lo que entiende él por filosofía, porque los argumentos que dan son desde la física, ¿no? Y ya. Sí, muchas gracias, Darío, por el comentario. Justo hoy en la mañana estaba haciendo el voto aprobatorio de una tesis que es sobre Stephen Hawking, el cosmólogo famosísimo que ya ustedes conocen. Pues casi se cuenta la historia de la física como Aristóteles, Galileo, Newton, Einstein, Stephen Hawking, ¿no? O sea, son así el camino de la fama. Y Stephen Hawking también dijo que la filosofía ya se había muerto. Háganme el favor, o sea, hombres tan brillantes, que tendrían que ser tan cultos, lanzan estas frases solo demostrando que no saben qué es filosofía.
porque como decía Darío, pues Newton y Aristóteles pues eran filósofos naturales y hay muchísima filosofía en todas sus teorías. Y en la tesis que escribió este chico del posgrado de filosofía, pues argumenta que Stephen Hawking está echando mano de filosofía, está proponiendo una ontología de cómo es el universo y toda su tesis doctoral es sobre eso. Pero bueno, creo que estoy completamente de acuerdo con Darío en que como científicos pueden hablar así de la filosofía, pues solo como que pues demuestran que tal vez no saben mucho qué hacen los filósofos o algo así, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Serafín, que tiene la mano levantada. Buenas tardes otra vez, doctora. Otra vez, unos comentarios antes de hablar sobre el capítulo que acabamos de leer. En principio, Einstein no conoció a Bergson tan joven, ya tenía 43 años. Pues no es un joven que en un juego de palabras es relativo, ya quisiera yo tener 43 años, ¿no? Pero un niño, un jovencito, no lo era. Porque 43. Si quedamos que nació 10 años antes de 1922, pues en mis cuentas son 33. No, porque aquí yo tengo que nació en el 79 y lo conoció en el 22. Entonces yo anoté mal el dato, porque yo tengo 1889. Son 20 años. Disculpa, César, 20 años de qué, de diferencia. De diferencia de edades. Sí, del 79 al 59, o mejor dicho, del 59 al 79. Muy bien. Entonces Einstein tenía 40 y cachito, y Bergson 60 y cachito. Sí, le llevaba 20 años. Luego, es un primer comentario. Luego, el segundo, hace rato que mencionó sobre lo de la mecánica cuántica, no mencionó al que muchos consideran, me incluyo, como el fundador de la escuela o teoría o mecánica cuántica, Max Planck. No lo mencionó. Tienes razón. Max Planck, que murió deprimido porque creyó que se había equivocado. O sea, no puede ser que la energía esté cuantizada, así su cabeza explotaba y se deprimió. Un comentario, resumiendo lo que usted acaba de decir, los invito a ver alguna biografía de Max Planck, su vida personal, familiar, trágica, trágica. Bueno, ya no me desvío. Nada más a uno de sus hijos lo mataron en la guerra, etcétera, etcétera. Es una vida muy, muy trágica. Otro comentario es de que en la gran mayoría de las biografías de Albert Einstein, escrito obviamente por sus biógrafos, rara vez se menciona a Henry Bergson. Rarísima vez, tal vez por este debate de manera despectiva o haciéndolo menos, pero pues no lo mencionan como si hubiera sido algo importante para el desarrollo pues del desarrollo de la vida física de Albert Einstein, ¿no? Nada más como comentarios. Ahora, de lo del libro, tal vez entendí mal, pero por lo que yo entendí es que el premio Nobel de física de aquel año, en 1921, se lo dieron a Albert Einstein por el efecto fotoeléctrico, que creo que tiene como resultado la demostración de la existencia de los átomos. Corríjame si estoy mal, doctora. Y no por ¿cómo se llama? El nombre de la teoría de la relatividad no es ese el artículo es sobre el movimiento de sobre la electrodinámica, no. Se lo dieron por el del efecto fotoeléctrico. Sí, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, pero no se lo dieron por la teoría de la relatividad. No. Cuyo nombre del artículo es la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Ese es el artículo que contiene la esencia de la teoría de la relatividad. Pero bueno, a lo que voy es que lo que yo entendí en el libro es que no se lo dieron por la teoría de la relatividad como resultado del debate que tuvo con Bergson. Eso yo no lo sabía, ¿eh? Es lo que justamente Julio ponía en tela de juicio. Así es, y por ese solo hecho, yo creo que se tendría que mencionar en las biografías de Albert Einstein a Bergson. Porque... Bueno, pero es que los biólogos no van a contar lo malo. No, pero no tiene nada de malo. De todos modos, en algún momento creo que se lo hubieran dado, ¿no? Tal vez hasta un poco después, ya cuando la teoría de la relatividad, en alguna faceta, en algún aspecto, se demostró con aquel experimento que llevó a cabo la
la Real Society, ¿no? Allá con el eclipse de 1919. Exacto, con Eddington, Sí. me parece, ¿no? Así es. Permítanme, voy por el engargolado, porque sí voy a aprovechar los últimos 2 minutitos para ver los títulos de las obras de Berzón, porque si se fijaron, nos cuenta Jimena Canales que además de escribir el ensayo sobre la memoria, escribe un estudio muy largo sobre la física de Aristóteles, bueno, sobre Aristóteles en general. Entonces, les quiero decir que hay un libro en nuestras librerías más famosas, pues, yo que sé, la Gandhi y el Sótano y esas, que se llama Historia del concepto de tiempo, de Henri Bergson. Y cuando yo me empecé a enamorar de Bergson, fui y lo compré, y cuando lo abrí me di cuenta que no es su historia del concepto de tiempo, sino la de Aristóteles. Nada más, es todo el libro sobre Aristóteles y Platón, es un curso que él daba sobre el tiempo, y en donde sí desarrolla la idea de duración es en el ensayo, que ahorita le voy a leer completo el título, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Allí es en donde sí desarrolla su concepto de duración. Y luego, pues está este quinto libro, La evolución creadora, que también se puede conseguir aquí en México, traducido al español, y que es el que lo lanzó a la fama universal. Entonces, eso me acuerdo que cuando estaba leyendo el capítulo dije, lo voy a comentar en clase. Y bueno, pues aquí sí vienen algunas citas como de esta popularidad increíble que tenía, de cómo pues lo igualaban a Kant, Descartes, Platón y Sócrates. Me llama mucho la atención esa cita que decían, si se tuvieran que nombrar solamente 4 filósofos, se diría Platón, Sócrates, Descartes, Kant y Berzón. Platón, Sócrates como uno solo, ¿no? Y se me hizo, pues, rarísimo que no pusieran a Aristóteles, que habló de todo, menos de las mujeres, pero de todo lo demás se habló. Y pues sí, hoy en día, pues Berzón no está como a nivel de estos otros nombres, ¿no? Que de verdad son así impensables que en una licenciatura de filosofía no se vea a Kant o a Descartes. En cambio, que no se vea a Berzón, pues es más común. Muy bien, pues ahora sí ya son las 6 de la tarde. Muchas gracias por haber venido. Si alguien tiene todavía problemas con acceso a Classroom o no está en mi lista, por favor quédese y pues los demás ya se pueden ir a su siguiente clase. Doctora, un favor. Sí. Las copias que tienen gargoladas, ¿están impresas de frente y vuelta? Sí. ¿Puede mostrar el libro de perfil? Bueno, el engargolado. Sí quedó gordito. Muy gordito. Y dice que está de frente y vuelta. Pero es que le puse la letra súper grande, porque yo ya me asumo como una persona de la tercera edad, y entonces le puse, o sea, yo creo que este es un libro como de media carta, y yo lo imprimí cada página en una carta, un tamaño carta. Okay. Yo lo imprimí igual. Lo que pasa es que no tiene páginas para poner las citas luego. Ah, ya. Sí, ¿verdad? Es verdad, porque es el PDF, pero pues hay que ponérselas a mano con mucha paciencia. Bueno, muchas gracias. Se puede ocupar una página para poner los números de páginas. En I Love PDF, ahí pueden hacer la numeración gratuita. Qué bueno. Pues si lo sabes hacer y nos quieres mandar el PDF numerado, tal vez les sea de utilidad. Ándale. A los compañeros. Yo decía para el control cuando citas, para ponerle abajo en el control. Sí, o si escriben un ensayo y ponen algo de este libro, pues tendría que poner de qué página lo tomaron. Okay. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós a todos. Bye, adiós. Oiga, maestra, una pregunta. Sí. ¿Tiene la clave escrita de la reunión? Porque yo sí tengo otro sistema operativo. Ajá. Entonces, cuando quiero entrar de otro sistema operativo, me pide la clave. Pero, o sea, sé que con el link, en teoría, entro automáticamente, ¿no? Pero no sé por qué en Linux no me permite hacer eso. En Linux meto el código y me dice, inserta la clave. Es que yo no puse clave para entrar. Pero mira, como ya eres el único que queda, lo que voy a hacer es abrir en el navegador
toda la información de la reunión y tú ves pues lo que te pueda servir Sí. para Zoom, para entrar por Linux. Entonces tú Creo que sí sigue sabes de grabando, estos, profesora. tú sí sabes de estos lenguajes de... Ah, pero no me deja abrirla porque estoy en ella. Ya. Entonces mejor me salgo, le tomo captura a la pantalla y te la mando por mail. Sí, está bien. Uh-huh. Ah, ya sé dónde, déjame ver. Aquí, en donde está participantes, si me voy a invitar, me va a aparecer, ajá, pues nada más el número de reunión. Pero no viene en clave. Ese ya lo ¿Paso? tienes, ¿no? El 8960682. Sí. Sí, pero yo no puse que se introdujera clave. Bueno, o sea, pues, como en teoría, pues no tengo que poner ninguna porque contraseña. me meto ahí, por eso me tardé porque estaba en otro sistema operativo, entonces traté de meter la clave y me pedía contraseña, busqué en la contraseña y estaba. Ya cuando me cambié de sistema operativo, Ya sí pudiste. pude entrar. Bueno, pues vamos a hacer eso. O sea, yo le Sí, no hay problema, me cambio, nada más pensé que era fácil. Porque pues si sí, no, sí es fácil. O sea, cambiarle. por si lo quieres intentar, yo le tomo foto a toda la información que me despliega y te la mando. Y si de algo de eso te sirve para conectarte. Sí, porque luego en el link viene el password y ahí, pues. Ok. Bueno, Julio, muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.